¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va todo? Espero que bien. Seguro que muchos de vosotros tenéis coches con tracción total, sean en escala 1.32 o 1.24, sea de rally o sea de rail. Hoy el vídeo va a tratar sobre esa parte fundamental para que nuestros coches tengan esa tracción total. Vamos a cuidar esa pieza clave y la vamos a mantener. Si quieres saber más, quédate conmigo. Soy Jesús y estáis en Back to the Scalectric. Yo he elegido dos coches de la escala 1.24. Mi Subaru con chasis Lobo Racing y el famoso y antiguo 307, Peugeot 307 de Avant Slot, que prácticamente está de serie. Así que voy a hacer el vídeo con estos dos vehículos para que veáis, porque uno de ellos lleva una correa dentada y el otro lleva doble correa lisa, ¿vale? De las finas. Así que nada, empezamos. Antes de empezar, quiero comentaros que solo vamos a hacer dos operaciones con las correas de tracción. Una la llevo yo haciendo mucho tiempo y os lo voy a mostrar, aunque creo que algunos de vosotros seguramente ya la habréis hecho, pero bueno, yo lo voy a recordar. Y otra es algo que un compañero ha aportado en las redes y me ha parecido muy buena idea, algo que yo hacía en la escala 1.1 con mis vehículos, y la verdad es que no se me había ocurrido aplicarlo a nuestros coches de slot. Así que empecé a hacerlo y el resultado es brutal, brutal. Entonces, bueno, os comento. Venga. Aquí tenemos la parte interna de mi Subaru. Como he dicho antes, está montado por Lobo Racing y lleva una correa dentada. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo uso este producto, voy a ponerlo en los comentarios, el enlace para que lo veáis. Es un spray, a ver si lo podéis ver, spray para correas trapezoidales, de la marca Liqui Moly. Yo os pondré el enlace para que lo veáis. Este líquido se aplica directamente a todas las correas del coche para mantenerlas hidratadas y mantenerlas en perfecto estado por muchos años que pasen. Eso no quiere decir que, por ejemplo, la correa de la distribución no haya que cambiarla en sus kilómetros. Evidentemente hay que cambiarla. Pero bueno, durante todos esos años que está instalada en el coche, pues se mantiene con una calidad muy buena. O sea, no se agrieta, no pierde color, se mantiene perfecta como el primer día, ¿vale? Pero ya os digo, esto no significa que no haya que cambiarlo, al final habrá que cambiarlo con los años, pero se mantiene en muy buen estado durante todo ese tiempo. Entonces yo lo que he hecho ha sido echar el líquido de ese bote grande de spray y lo he metido aquí, en este botecito, ¿vale? En este botecito para poder aplicarlo. Y he cogido un pincel, ¿vale? Que es lo que voy a usar para aplicarlo directamente a la correa. Entonces, para que veáis cómo lo hago, no puedo echarlo la gota porque es demasiado líquido y baja muchísimo, pero para que veáis cómo lo hago, pues mojo el pincel, ¿vale? Con un poquito. Y no sé si se verá, reparto por toda la correa, ¿vale? Por toda la correa, tanto por la parte de fuera como por la parte interna, ¿vale? Giro y vuelvo a aplicar. Y de esta forma le doy a toda la longitud de la correa. Primero le voy a dar por fuera, ¿vale? Una buena capa. Le voy a dar a todo muy bien, para que se hidrate perfectamente. Y esto habría que hacerlo, pues yo creo que después de cada carrera se podría hacer perfectamente y así nos curamos en salud. Y aunque estas correas duran mucho, pero nos van a durar mucho más, ¿vale? Depende del trato que le demos luego en la pista y demás, pero nos va a durar mucho más. Entonces ya le he dado por la parte de fuera y ahora le daría por la parte de dentro a todo.
como podéis ver. No sé si se aprecia, pero cambia el color completamente. O sea, esta de todas formas yo ya le di el otro día y la primera vez que le di cambió, fue brutal el cambio. El cambio fue brutal. Le da ese aspecto de nuevo y aparte coge más grip. ¿Vale? Una vez que se seca, la goma coge como más grip, ¿vale? Que eso está muy bien, sobre todo para las lisas, porque esta de dentada no le hace falta al tener dientes, pero a las lisas, pues sí le hace falta. Vale, perfecto. Bien, y esto sería aplicarlo a la correa dentada. Evidentemente aquí la otra cosa que yo suelo hacer con mis coches, en las correas de tensión y de tracción, en esta no lo puedo hacer porque tendría que desmontar la polea para quitarle la tensión, entonces se queda fija. Eso sí, de vez en cuando hay que moverla para que no se deforme y esté siempre en la misma posición. Entonces de vez en cuando, por lo menos una vez al mes o cada 3 meses aproximadamente, girarla de sitio para que no se quede deformada, ¿vale? Y esto es lo que haría el líquido aplicándolo directamente sobre la correa y me parece genial. Ya os digo, va muy bien. Yo lo he probado ya en los coches de ride que tengo de 1.24 y de 1.32 y en estos de 1.24 igual, y se lo voy a hacer a todos y va estupendo. Así que pasamos al otro, al de Avant, para que veáis cómo lo hacemos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el chasis del 307 de Avant y haríamos la misma operación. Este tiene doble correa. Este tiene doble correa, os lo enseño. ¿Vale? Ahí se ve perfectamente. Aquí tenemos una, ¿vale? Y aquí tenemos la otra. Y haría la misma operación que en el otro. O sea, pasaría, ¿vale? Por toda la correa, tanto una como la otra, y con el pincel impregnaría toda la superficie. Veréis cómo cambia de color, ¿vale? Y le pasaríamos al otro lado y le daríamos a todo. Utilizar un pincel, os recomiendo que utilicéis un pincel y un bote pequeñito, porque si no vaya a desperdiciar mucho líquido, porque yo ya he probado varias formas y esta es la más cómoda, por lo menos para mí es la más cómoda y la más práctica y la que mejor se aplica, ¿vale? Y la que mejor se aplica al producto. Bien, le daríamos por un lado y por el otro. Esta, al ser fina, el propio líquido chorrea y le da la vuelta, ¿vale? Entonces no haría falta darle por dentro porque el propio pincel, al abrirse, sí se metería dentro. Bien, esta es la forma, por lo menos para mí, la mejor. También podéis hacerlo de la siguiente, que estuve probando también, ¿vale? Y os la enseño. Cogí el rodador que tengo de 1.24 casero que me hice y con el coche puesto al mínimo de voltaje, lo que hacía era aplicar directamente el líquido con el pincel. Es más cómodo, pero a mí me gusta más la otra forma, porque de esta forma es como, no sé, me da la sensación de que se calienta la goma, así, y a mí me gusta más de la otra. Pero bueno, tenéis esta alternativa, ¿vale? Que es más rápida, por si queréis hacerlo de esta forma, ¿vale? Bien. Bueno, ahora os cuento lo que yo hago con las correas que no son dentadas para seguir con su mantenimiento, ¿vale? Y que no pierdan calidad de tensión, ¿vale? Ese punto de tensión que es totalmente necesario para que el coche traccione. En las dentadas no tenemos ese problema, pero en las lisas como esta sí, que las tenemos en la escala 1.32 en la mayoría de los casos. Entonces yo lo que suelo hacer es sacar de la parte delantera, suelo sacar la correa y la dejo fuera de la polea. Cada vez que termino una carrera lo engraso y lo guardo. No sé si lo veis. He sacado la correa de su sitio, ¿vale? Y la dejo fuera. De esa forma
se queda sin tensión. Y siempre la voy a tener entre el producto que le he echado y dejarla fuera, pues me voy a garantizar que esta correa permanezca en muy buen estado, ¿vale? En fin, pues esto era todo. Es un vídeo muy cortito, pero muy interesante porque el cuidado y mantenimiento de las correas de tensión para nuestros coches que tienen tracción total es fundamental. Y este líquido va de lujo, pero de lujo. Y no había caído, gracias a ese compañero que lo comentó, y la verdad es que va genial. También os digo una cosa, se puede aplicar en los neumáticos que tenéis antiguos, neumáticos que a lo mejor no tenéis de esa medida o es muy difícil conseguirla, pues os aconsejo que también lo podéis usar en ellos, porque no pierden grip, o sea, todo lo contrario, ganan hasta algo de grip, ¿vale? Nutre la goma, el plástico, la goma, lo nutre muy bien por dentro y lo mantiene durante muchísimo tiempo en perfectas cualidades. Y ya os digo, no pierde grip, ¿vale? Por lo menos lo que yo he probado es que no pierde grip. Las mismas gomas de tracción cogen más grip del que tienen, o sea, se pegan, es como que tienen un poquito más de adherencia, ¿vale? En fin, espero que os haya gustado este pequeño tuto y os sirva. Os dejo en los comentarios el nombre del bote del líquido que yo compré y que uso, pero que hay de muchas marcas y yo creo que todos son igual de buenos, ¿vale? Bueno amigos, pues nos vemos en el siguiente vídeo, así que saludos, hasta pronto.